¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver el título, vamos a estar hablando acerca de algunas reacciones al video anterior, uno de los videos anteriores sobre el sistema de sacrificios y ofrendas, y también acerca de esta pregunta, ¿no? ¿Será que Jesús hizo expiación por nuestros pecados? ¿Será que realmente el sistema de sacrificios y ofrendas querían representar eso? ¿Había necesidad de expiar nuestros pecados o Dios podría habernos perdonado sin la necesidad de que nadie derramara su sangre? Bueno, esta es una pregunta que surge porque en el video anterior que habla acerca del sistema de sacrificios, ustedes saben que yo a veces secciono partes del video y los pongo en TikTok o en Facebook, en alguna de las redes sociales, y tuve varias repercusiones que me sorprendieron. Yo hablé en ese video acerca de las diferentes teorías que hay sobre el sistema de sacrificios y ofrendas, pero me sorprendieron las reacciones de personas que, bien intencionadas, y yo obviamente agradezco todos los comentarios que se hacen en mi canal, en mis videos, ya sea que estén a favor o en contra, porque a mí me ayudan a estudiar, me ayudan a reflexionar, me ayudan a cuestionarme las cosas, y estos comentarios realmente me parecieron dignos de ser mencionados, y por eso quiero compartirlos con ustedes, ¿sí? Para que ustedes puedan ver por lo menos a las conclusiones que se puede llegar cuando uno decide rechazar las escrituras tal como están, ¿sí? O sea, la Biblia dice que Dios ordenó el sistema de sacrificios y ofrendas y que lo ordenó con un propósito, ¿no? Todo eso señalaba a Cristo, eso es lo que estuvimos comentando en ese video del sistema de sacrificios. Nada de eso fue por voluntad humana, sino que fue algo que Dios lo instituyó con un propósito salvífico. Después, si el hombre lo desvirtuó, es otro tema, ¿no? Pero que Dios lo instituyó, eso lo dice claro la Biblia. Entonces, cuando no nos gusta esto o no entendemos por qué Dios pide o declara tal cosa, entonces buscamos explicaciones alternativas. Y fíjense algunos de los comentarios que recibí cuando mencioné el tema de los sacrificios. Una persona me pone que la Biblia estaba manipulada. O sea, obviamente cuando esta persona me dice que la Biblia está manipulada es porque considera que lo que escribió Moisés no venía de parte de Dios, o por lo menos no lo escribió Moisés o alguien lo agregó, pero que el sistema de sacrificios no venía de parte de Dios. La misma persona me vuelve a escribir y me dice que en realidad es una manipulación, que Dios no demandaba ni sacrificios, ni muertes, ni nada por el estilo, que todo eso es un agregado a la palabra de Dios. Es decir que esta persona, como no le cuadra esta cuestión de los sacrificios y ofrendas y no puede aceptar la Biblia tal como está, dice, bueno, como todo esto no me cuadra, yo lo dejo de lado y eso no es palabra de Dios. Entonces todo lo que escribió Moisés, que básicamente son los 5 libros de Moisés, son libros cuestionables, son libros que no haríamos tan bien en confiar porque hay cosas agregadas, añadidas. Sí, ustedes saben que yo no creo eso, pero lo comparto para que ustedes vean a las conclusiones que se puede llegar cuando uno decide seguir su propio juicio o su propio sistema de justicia. Cuando nosotros confiamos en nuestra propia justicia, empezamos a cuestionar la justicia de Dios, ¿sí? Vamos a ver otro comentario. Dice otra persona que los profetas no conocían a Dios. Dice que si bien fueron inspirados por Dios, no llegaron a conocer a Dios. O sea que si los profetas no conocían a Dios, obviamente que son libros para desconfiar. Dice que tenían una cosmovisión pagana y ese sistema de sacrificios, ¿no?, de sacrificios y ofrendas, era una copia del paganismo. Y la misma persona me vuelve a escribir después y me pone que Jesús desvirtuó ese sistema y las tergiversaciones que habían acerca de Dios. Es decir, todo lo que escribió Moisés era una tergiversación del verdadero Dios y Jesús vino a mostrar la verdad, porque en realidad Moisés tergiversaba lo que Dios demandaba o el sistema de justicia de Dios, ¿sí? Entonces son diferentes comentarios, pero que apuntan a lo mismo, que no podemos confiar en el Antiguo Testamento o en parte del Antiguo Testamento, que es la ley de Moisés, ¿verdad? El siguiente comentario: esos sacrificios eran a Satanás. Esto ya va un poco más lejos, ¿no? Estas personas ya creen que ese Dios del Antiguo Testamento en realidad era Satanás, ¿sí?, que demandaba sacrificios. Entonces los israelitas servían a Satanás directamente. Y el otro comentario directamente ya dice que Jehová era una especie de Dios reptil o algo por el estilo, o un demonio que mataba o demandaba sacrificios para satisfacer su ira o algo por el estilo, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a desconfiar de la palabra del Señor, bueno, no hay límite
para las conclusiones a las que podemos llegar. Nuevamente, yo lo menciono, a estos comentarios me parecieron dignos de mencionar y los agradezco a los comentarios. Yo no los tomo a mal a los comentarios. ¿Por qué? Porque todo esto me ayuda a meditar y a reflexionar sobre esto, y ahora lo comparto con ustedes para que ustedes puedan reflexionar también, que cuando nosotros dejamos de aceptar la palabra de Dios tal y como está y nos ponemos en jueces de la palabra de Dios, podemos llegar a conclusiones terribles, ¿sí? Descabelladas. Podemos llegar a tirar a la basura la mitad de la Biblia, porque simplemente no cuadra con nuestras percepciones acerca de Dios, y eso realmente es terrible. Como respuesta simplemente, y para después compartir lo que tengo para compartir con ustedes, como respuesta simplemente voy a leer un texto del Evangelio de Juan, donde Jesús no necesita que nadie lo defienda, Jesús no necesita que nadie reinterprete sus palabras, Jesús mismo les habla a los escribas y fariseos que fueron los que rechazaron a Cristo. La mayoría de los dirigentes religiosos rechazó a Cristo, y Jesús va a decir cuál es la causa del rechazo de Cristo por parte de este liderazgo religioso. Esto está en Juan capítulo 5, versículos 45 al 47, y tomen nota de esto todos aquellos que creen que la ley de Moisés es una desfiguración del carácter de Dios, o es una desfiguración del amor de Dios o de su justicia, porque Jesús dice todo lo contrario. Jesús dice: no penséis que yo os acusaré delante del Padre, hay quien os acusa. O sea, ¿quién va a acusar a los malos delante del Padre? Moisés, en quien vosotros confiáis. O sea, ellos confiaban de palabra. De palabra ellos decían que Moisés era su maestro, pero en realidad no creían en Moisés. Jesús lo dice así: porque si hubieseis creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, los escribas y fariseos no creían en Moisés. Ellos profesaban ser discípulos de Moisés, se sentaban en la cátedra de Moisés, leían a Moisés, pero no creían en él, porque si hubieran creído en Moisés, hubiesen aceptado a Cristo. Porque Jesús dice: de mí escribió él. ¿Moisés de quién escribió? De Jesús. ¿Quién era el ángel de Jehová que iba delante del pueblo de Israel? Era Cristo. ¿Quién era Jehová de los ejércitos que hablaba con Moisés y que se manifestaba a Moisés en la zarza ardiente, en el santuario, etcétera, etcétera? ¿Quién era? Era Cristo. Era Cristo. Por lo tanto, cualquier persona que rechace la ley de Moisés y todo lo que contiene la ley de Moisés, incluido el sistema de sacrificios y ofrendas, está rechazando en realidad ¿a quién? A Cristo. O sea que pueden estar siguiendo a un Cristo imaginario, que está conforme a sus ideas, conforme a sus pensamientos, pero no es el Cristo bíblico. El Cristo del Nuevo Testamento dice que Moisés habló acerca de él. Y no solamente Moisés, porque en otras partes Jesús dice que Moisés, los profetas y los salmos hablaron acerca de él. O sea, todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de Cristo. O sea que todo esto que nosotros estamos viendo son intentos simplemente de Satanás de poner a Cristo contra Cristo. Porque Jesús fue el que dio la revelación a Moisés. Moisés habló acerca de Cristo. Los que rechacen a Moisés y sus leyes también van a estar rechazando a Cristo. Así que guarda con eso, no caigamos en el mismo ejemplo de los escribas y fariseos. Pero bueno, más allá de eso, quisiera compartir con ustedes unas citas para ver si realmente Cristo estaba haciendo expiación por nuestros pecados, para ver si realmente había una deuda que pagar, para ver si realmente se exigía de parte de Dios un sacrificio para expiación por los pecados. Porque básicamente lo que explicábamos en el video anterior es que todo ese sistema de sacrificios y ofrendas nos querían señalar a Cristo y el sacrificio que Jesús iba a hacer por nosotros para expiación de nuestros pecados, y también obviamente mostrarnos las consecuencias terribles del pecado. O sea, cuando uno veía a una víctima, realmente uno no quería participar más de ese rito y por lo tanto se alejaba del pecado. O sea que tenía un propósito salvífico de mostrar la magnitud del pecado, ¿sí? El alcance del pecado, que muchas veces nosotros obviamente lo ignoramos. Pero quisiera compartir unas citas del Espíritu de Profecía de Elena G. de White acerca de cómo fue que el ser humano cayó en pecado, cómo fue que se manifestó este plan de salvación y por qué causa tenía que morir Cristo.
qué era lo que tenía que hacer Cristo por cada uno de nosotros. Y la primera cita está en el libro Cristo en su santuario, en la página número 22, y dice lo siguiente: la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho estaba mancillado con la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. O sea, cuando el ser humano pecó, el ser humano quedó condenado a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para quienes habían quebrantado la ley. O sea, el panorama del ser humano era sombrío. Ellos estaban condenados a la muerte y a la miseria. Y dice que ellos habían quebrantado la ley. Y esto es muy importante porque Elena G. White llama la ley al mandamiento que le dio Dios a Adán y Eva, que decía: no comerás del árbol del huerto, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, la ley de Dios no son solamente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la expresión humana para la vida humana en general de lo que es la ley de Dios, que es el reflejo de su carácter, ¿sí? Muchas personas piensan que la ley de Dios solamente son los 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos es una adaptación humana del carácter de Dios. Pero los ángeles guardan la ley de Dios y a ellos no se les aplica el mandamiento no cometerás adulterio, porque de hecho los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, ¿sí? Entonces hay un espíritu de la ley que es el carácter de Dios, que para el ser humano está reflejado en esos 10 mandamientos. Pero en el caso de Adán y Eva, la ley de Dios era: no comas del árbol del huerto. Era la señal de obediencia. O sea que para Elena G. White, no comer del árbol del huerto era guardar la ley de Dios. Y acá dice que la ley de Dios había sido quebrantada. Dice que parecía no existir escapatoria para quienes habían quebrantado la ley. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. Fíjense lo que dice acá. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. No había otra forma de redimir que con la vida del pecador. O sea, esto exigía la vida del transgresor. Pero fíjense lo que dice. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podía expiar su transgresión. O sea, dice que el hombre estaba condenado a muerte y solamente había una persona, un solo ser en todo el universo que podía satisfacer las demandas de esa ley y que podía expiar los pecados del ser humano. O sea, cuando Cristo entrega su vida, no la entrega simplemente para magnificar el amor de Dios, que sí lo hace por eso, pero no es meramente por eso. O sea, el amor de Dios se ve en el sacrificio de Cristo, es verdad, pero lo hace porque es necesario para satisfacer la exigencia de la ley quebrantada. Y solamente Cristo podía satisfacer esa exigencia. Solamente Cristo podía dar su vida por el ser humano. Los corderitos que se mataban en el antiguo Israel no expiaban los pecados. Eran una sombra del verdadero sacrificio. Un sacrificio humano simplemente no podía expiar los pecados tampoco, ¿sí? Y vamos a ver también otras opciones que se plantearon para expiar los pecados, pero que no alcanzaban, ¿no? ¿Por qué no alcanzaban? Porque el quebrantamiento de la ley divina solamente podía ser satisfecho con la muerte de un ser divino. Solamente había un ser en todo el universo que podía entregar su vida por la raza humana, y ese era Cristo, ¿sí? Lo que acabo de leer está en Cristo en su santuario, página 22. La siguiente cita está en Primeros Escritos, página 149, párrafo 3, y dice así: al principio los ángeles no pudieron alegrarse porque su caudillo no les había ocultado nada, sino que les había declarado explícitamente el plan de salvación. O sea, los ángeles, cuando se enteraron de que Jesús iba a dar su vida por el ser humano, para expiación de los pecados del ser humano, no se alegraron, porque era su príncipe, era el general de las huestes angélicas, o sea, era Miguel, básicamente, ¿no? El jefe de los ángeles, y tenía que entregar su vida por la humanidad. Y Cristo les había explicado en qué consistía el plan de salvación, que tenía que morir. Entonces dice que Jesús les dijo que se interpondría entre la ira de su Padre y el hombre culpable, que soportaría iniquidades y escarnios y que muy pocos le reconocerían como hijo de Dios. Fíjense qué interesante esto. ¿Qué le dijo Jesús a los ángeles?
que Él se iba a interponer entre el ser humano y la ira de Dios. Y bueno, a nosotros nos puede causar por ahí un poco de rechazo esta expresión, la ira de Dios, pero la ira de Dios es simplemente la gloria de Dios que consume el pecado, ¿sí? Y para poder salvar al ser humano, alguien tenía que soportar esa ira de Dios, que era la paga del pecado, que era la muerte. O sea que Cristo tenía que interponerse, Cristo tenía que entregar su vida para rescatar al ser humano, porque la ley de Dios así lo exigía. La ley de Dios quebrantada exigía la muerte del transgresor, pero para que el transgresor viva, la única manera era que Cristo, y solamente Cristo, entregara su vida por el ser humano. Esto que acabo de leer está en Primeros Escritos 149, párrafo 3. Ahora, ¿qué pasó con los ángeles cuando se enteraron del plan de salvación? Esto está en Primeros Escritos, página 150, párrafo 1, y fíjense cuál fue la reacción. Los ángeles se posternaron ante él, ofrecieron sus vidas. ¿Qué hicieron los ángeles? Los ángeles dijeron, vamos a ofrecer nuestras vidas. En vez de ver morir a Cristo, al Hijo de Dios, nosotros estamos dispuestos a entregar nuestras vidas para pagar la deuda del ser humano. Pero fíjense lo que pasó. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda. Solo su vida podía aceptar el Padre por rescate del hombre. Fíjense de quién es la exigencia. La exigencia no es del hombre. La exigencia no es del hombre, porque el hombre no tenía problema en culpar a otros, ¿sí?, de sus pecados. El hombre, fíjense, la inclinación pagana del ser humano es sacrificar animales para expiar los pecados. Y ellos confiaban realmente en que la sangre de esos animales expiaba sus pecados, ¿sí? Y en nuestra cultura moderna también estamos acostumbrados a expiar nuestros pecados autojustificándonos, echándole la culpa a los demás. Yo robé porque tenía hambre, yo mentí porque tenía miedo, yo hice esto por aquello. O sea, la inclinación natural del ser humano hace que sea muy fácil expiar los pecados. Pero la demanda de la vida del Hijo de Dios era una demanda de parte del Padre. Del Padre. Lo voy a leer de vuelta, dice. La vida de un ángel no podría pagar la deuda, solo su vida podría aceptar el Padre por rescate del hombre. ¿Quién exigió la vida del Hijo de Dios para rescatar al hombre? No fue el hombre, no fue la justicia humana, fue el Padre. El Padre demandaba que esa ley tenía que ser satisfecha y solamente la vida del Hijo de Dios podía satisfacer esa deuda, no la vida de los ángeles, ¿sí? Esto está en Primeros Escritos, página 150, párrafo 1. Y voy a leer la última cita, es un poquito más extensa, pero que dice más o menos lo mismo, pero con otras palabras. Esto está en Historia de la Redención, página 49, párrafo 1, y dice lo siguiente. Se informó a Adán que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. ¿Había una deuda o no había una deuda? ¿Había necesidad de pagar un precio, de rescatar con la sangre del Hijo de Dios al ser humano? Sí, había una necesidad, había una deuda, ¿sí? Y esa deuda tenía que ser pagada con la vida del Hijo de Dios. Eso no podía ser de otra manera. Entonces dice que se informó a Adán que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. La ley de Jehová, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, era tan sagrada como Dios mismo. ¿Cómo era la ley de Dios? Su palabra era sagrada como Dios mismo. Y por esa razón el Señor no podía aceptar la vida de un ángel como sacrificio por su transgresión. O sea, ¿quién era el que rechazó cualquier otro medio de salvación que no fuera la vida de Cristo? El Padre. El Padre no podía aceptar la vida de un ángel. Fíjense lo que va a decir ahora. Su ley es de más importancia a su vista que los santos ángeles que rodean su trono. O sea, la ley de Dios que había sido quebrantada era más importante para Dios que todos los santos ángeles que rodeaban su trono. Por eso no podía aceptar la vida de un ángel para rescatar al ser humano. Tenía que ser la vida del Hijo de Dios. Dice así, el Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Fíjense que siempre se habla de la ley de Dios. Por más que la expresión era no comas del árbol del huerto, eso era la ley de Dios, ¿sí? Y Dios no podía adaptar los preceptos a la naturaleza humana caída. La ley no se podía cambiar, y como la ley no se podía cambiar, alguien tenía que pagar el precio si se quería
que el ser humano viva. Si no, el ser humano tenía que morir, pagar con su propia vida su propia transgresión. Y dice, pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por este una expiación que el Señor podía aceptar. Fíjense nuevamente, era una expiación, era el pago de una deuda que Dios podía aceptar. La exigencia del pago es de parte de Dios. Dios demandaba que su Hijo muriese para poder salvar al ser humano. Dios tenía que aceptar ese pago de la deuda. No era una exigencia humana, no era una cuestión del ser humano, de la justicia del ser humano, era una cuestión de la justicia divina. De hecho, cuando Cristo resucitó entre los muertos, se fue a su Padre para ver si su sacrificio había sido aceptado o no. Y el Padre dijo que sí, que había sido aceptado. Entonces dice, pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por este una expiación que el Señor podía aceptar, mediante el don de su vida en sacrificio, para recibir sobre sí la ira de su Padre. Y nuevamente se menciona la ira del Padre, que muchas veces las personas rechazan esta expresión de ira porque piensan que la ira de Dios es como la ira del hombre. Dios está despojado de todo mal sentimiento, de toda raíz de amargura, por eso estamos hablando de una ira que es santa, que es simplemente la reacción de su gloria ante el pecado. Entonces Cristo se iba a interponer entre la ira de Dios y el hombre, porque solamente Él podía pagar el precio de nuestra salvación. Y termina la cita diciendo así, los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio de Cristo. O sea, el pecado de Adán trajo muerte y ruina. Bueno, solamente la muerte del Hijo de Dios podía traer vida e inmortalidad. Como dice la Biblia, ¿no? Por un solo hombre entró el pecado, por un solo hombre entra la salvación a toda la raza humana. Así que estas citas, esta última que leí es de Historia de la Redención, página 49, párrafo 1. Estas citas, que solamente son un complemento a la Biblia, basta con leer todo el Antiguo Testamento para que veamos que había una expiación que hacer por los pecados. Obviamente esa expiación no la hacía la sangre del animal, sino que la hacía por la fe la sangre del Hijo de Dios que todavía no había venido. Todos los que entregaban esos sacrificios lo hacían por la fe, esperando la promesa del Redentor, de aquel que iba a limpiar realmente sus pecados, y la sangre de Cristo sí era la que tenía el poder de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hacernos aceptos delante de Dios y poder presentarnos nosotros delante de Dios sin ser consumidos por la ira de Dios, que es básicamente su gloria, que destruye el pecado. Si aceptamos la sangre de Cristo como limpieza de nuestros pecados, ponemos nuestros pecados a sus pies, Dios consume el pecado y nos hace aceptos en Cristo, aceptos en el amado. Pero podemos ver con todas estas citas que en realidad sí había que pagar un precio, que en realidad sí había una expiación que hacer, que no era una mala interpretación de Moisés, que no era una versión paganizada de la justicia de Dios ni nada por el estilo, sino que el sistema de sacrificios y ofrendas prefiguraba la muerte de Cristo, que iba a ser expiación por nuestros pecados y que no había otra forma de que fuésemos salvos sino mediante la muerte del único ser divino que podía entregar su vida delante del Padre para satisfacer las demandas de esa ley divina que había sido quebrantada. Y el Padre tenía que aceptar ese sacrificio. Era el Padre el que había puesto la medida del sacrificio que tenía que ser hecho. Y tanto nos amó Dios que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por amor a nosotros para que tengamos una nueva oportunidad de ser salvos. Así que, hermanos, hasta aquí el video de hoy. Me extendí un poquito, pero realmente valía la pena ver estas respuestas, estas reacciones. Y bueno, notemos esto, cada día es más escandaloso para el mundo creer literalmente en la palabra de Dios. Cada día que pasa, vemos que cada vez que aceptamos la Biblia como está, el mundo se enfada. El mundo nos quiere instar todo el tiempo a considerar alegórica la palabra de Dios en algunos de los casos, o a rechazar partes de la palabra de Dios en otros casos. Aferrémonos a la Biblia, hermanos. Yo me siento, lo comentaba con mi esposa el otro día, me siento, cuando uno va en esos juegos
eléctricos, ¿no? Esas montañas rusas que uno tiene apenas una barra para sostenerse y todo el tiempo pareciera que va a salir despedido de ahí, ¿no? Entonces el cuerpo de uno va para allá y para acá, pero uno está aferrado ahí al tubo de hierro, que es lo único que uno tiene para agarrarse. Y yo me siento un poco así en estos últimos años, ¿no? Hay muchos vientos, hay muchos sacudones, hay muchas cosas que nos hacen tambalear, pero lo único que yo hago es aferrarme al escrito está, aferrarme a la palabra y confiar en ella. Por más que se desplomen los cielos, por más que uno pierda todo, uno puede perderlo todo, pero nunca, hermanos, nunca perdamos la santa palabra de Dios. Nunca tiremos a la basura un solo pasaje de la palabra de Dios. Nunca despreciemos ningún solo consejo, por más que no lo entendamos del todo, como lo vimos en el video anterior sobre el apedreamiento, ¿no? Hay veces que hay partes que nos cuesta entender de las Escrituras y nos puede sembrar incredulidad si no resolvemos el problema inmediatamente. Y entonces a veces para resolver el problema inmediatamente inventamos teorías que nos pueden alejar de la palabra del Señor. Hermanos, esto es todo por este video. Dios los bendiga. Ya saben, dejen acá abajo todos sus comentarios, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y Dios mediante nos estaremos encontrando en un próximo video. Un fuerte abrazo para todos y Dios les bendiga.